Él la odiaba, pero el destino los obligó a trabajar juntos. En un mundo de acero y concreto, la rivalidad se convirtió en una peligrosa obsesión. Un solo beso encendió una guerra de celos y deseo. Pronto descubriría que perderla a ella era peor que perder cualquier edificio. Y todo comenzó en una noche que debía ser su mayor triunfo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Leonardo Alarcón, conocido en los círculos de la alta arquitectura como el tiburón de acero, sentía el peso del galardón de cristal en sus manos como si fuera una extensión natural de su propio cuerpo. La luz de los reflectores se fragmentaba en el trofeo, bañando su rostro en un caleidoscopio de destellos que hacían juego con la sonrisa afilada y predatoria que rara vez abandonaba sus labios. A sus 38 años, estaba en la cúspide del mundo, un mundo que él mismo había ayudado a construir, ladrillo por ladrillo, viga por viga, con una ambición tan sólida como el hormigón armado de sus rascacielos. Cada edificio era una marca en su territorio, un monumento a su genio y a su implacable ética de trabajo. Esta noche, con el premio al arquitecto de la década en su poder, sentía la victoria correr por sus venas como un elixir embriagador. Su discurso fue breve, cortante y lleno de una confianza que rayaba en la arrogancia. Agradeció al jurado por reconocer la evidencia innegable y se retiró del podio en medio de un aplauso atronador que era música para sus oídos. Mientras bajaba los escalones, su mirada barrió el salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad, un mar de rostros sonrientes y admiradores. Pero sus ojos no buscaban felicitaciones, buscaban a una sola persona. Y la encontró. Isabella Rossi. A sus 32 años, ella era la antítesis de todo lo que él representaba. Estaba de pie cerca de un ventanal, conversando animadamente con un grupo de jóvenes arquitectos que la miraban con una devoción casi reverencial. Isabella no construía monolitos de poder, creaba espacios para la gente. Sus diseños, llenos de luz, jardines verticales y áreas comunes, eran aclamados por la crítica como arquitectura con alma. Para Leonardo, era arquitectura ingenua, una pérdida de potencial estructural y económico. Ella era la competencia idealista que le recordaba constantemente que había otro camino, un camino que él despreciaba con cada fibra de su ser pragmático. Sus diseños le habían arrebatado un par de contratos menores, lo suficiente para que su nombre se convirtiera en una espina clavada en su orgullo. Isabella sintió su mirada, como si una corriente de aire frío hubiera atravesado el cálido ambiente del salón. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. La sonrisa de ella vaciló por un instante, sustituida por una expresión de reconocimiento y una leve tensión en su mandíbula. Él levantó su trofeo en un gesto de saludo silencioso y deliberadamente provocador. Ella le respondió con una inclinación de cabeza casi imperceptible antes de volver a su conversación, pero él notó el ligero rubor que subió por su cuello. Victoria. Incluso a distancia, podía desestabilizarla. Decidió que la noche no estaría completa sin un enfrentamiento directo. Se abrió paso entre la multitud, aceptando felicitaciones con monosílabos mientras sus ojos permanecían fijos en ella. Rossi, dijo cuando llegó a su lado, su voz un murmullo grave que cortó la charla del grupo. Los jóvenes arquitectos se callaron de inmediato, reconociendo al depredador que acababa de unirse a su círculo. Isabella se giró lentamente, una ceja perfectamente arqueada. Alarcón. Felicidades por tu adorno de escritorio, respondió ella, su voz suave pero con un filo de acero que igualaba al de él. Es más pesado de lo que parece, replicó él, acercándose un poco más, invadiendo sutilmente su espacio personal. Podía oler su perfume, una mezcla de cítricos y algo floral, fresco y limpio, tan diferente de las fragancias pesadas y exóticas que solían usar las mujeres en su círculo. Me imagino que sí. El peso de tanto ego debe ser considerable, contraatacó ella sin pestañear. Los jóvenes a su alrededor apenas se atrevían a respirar. El antagonismo entre Alarcón y Rossi era legendario, una guerra fría librada en licitaciones, revistas de diseño y columnas de opinión. Leonardo soltó una risa corta, sin humor.
El ego se construye con logros, Isabella. Tú construyes jardines de infantes glorificados. Es normal que no entiendas la diferencia. El insulto dio en el blanco. Vio un destello de furia en sus ojos color miel. Yo construyo hogares y comunidades, Leonardo. Lugares donde la gente quiere vivir, no solo trabajar y dormir. Mis edificios tienen corazón. Los tuyos solo tienen una buena vista del banco de enfrente. El corazón no paga las facturas, querida. Y mis edificios no solo tienen vistas, generan millones en ingresos y definen el horizonte de esta ciudad. Su voz bajó de tono, volviéndose más íntima y peligrosa. Mientras tú te preocupas por si el sol le da a un ficus en el patio interior, yo estoy cambiando el mundo. Estás cubriéndolo de sombras, susurró ella, su mirada intensa. El aire entre ellos crepitaba con una energía que iba más allá de la mera rivalidad profesional. Era algo más profundo, más personal. Era la colisión de dos filosofías, dos mundos, dos almas forjadas en fuegos opuestos. Estaban tan absortos en su duelo verbal que casi no oyeron al maestro de ceremonias volver al escenario. Y ahora, si me permiten su atención una vez más, resonó la voz por los altavoces. Tengo el honor de ceder la palabra a un hombre cuya visión está dando forma al futuro de nuestra metrópolis, el alcalde Ricardo Aguilar. Leonardo se apartó de Isabella, aunque sus ojos seguían clavados en ella. El alcalde, un hombre carismático de cabello plateado, se acercó al podio con una sonrisa enigmática. Buenas noches a todos. Primero, mis más sinceras felicitaciones a Leonardo Alarcón. Un talento indiscutible, dijo, y Leonardo asintió con rigidez. Y también quiero reconocer el trabajo innovador de Isabella Rossi, cuya visión humanista nos recuerda por qué construimos en primer lugar. Isabella pareció sorprendida por la mención. El alcalde continuó. Esta noche no es solo para celebrar el pasado, sino para anunciar el futuro. Como saben, la ciudad ha adquirido los antiguos terrenos del ferrocarril central. Un espacio de 20 hectáreas en el corazón mismo de nuestro hogar. Durante años, ha sido una cicatriz de óxido y abandono. Pero eso va a cambiar. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Ese proyecto, el corazón de la ciudad, era el contrato más grande y prestigioso de la historia reciente. Todos los grandes estudios, incluido el de Leonardo, habían pasado meses preparando propuestas multimillonarias. Hemos recibido docenas de propuestas extraordinarias, dijo el alcalde. Proyectos que demuestran el increíble talento que tenemos aquí. Hemos visto rascacielos que arañan el cielo y parques que nos devuelven a la naturaleza. Pero en cada propuesta, sentíamos que faltaba algo. La audacia sin alma, o el alma sin la escala que este proyecto histórico merece. Leonardo sintió un nudo de aprensión en el estómago. Sabía a dónde se dirigía esto, y no le gustaba nada. Por eso, el Comité de Urbanismo y yo hemos tomado una decisión, sin precedentes. El alcalde hizo una pausa dramática, mirando directamente hacia el punto del salón donde se encontraban Leonardo e Isabella. No hemos elegido un proyecto. Hemos elegido una filosofía. Hemos decidido fusionar lo mejor de ambos mundos. La eficiencia, la escala y la audacia estructural de Alarcón Arquitectos, con la sensibilidad, la sostenibilidad y el enfoque comunitario de Rossi Diseños. El silencio en el salón fue total y absoluto, un vacío sonoro que duró apenas 2 segundos pero que se sintió como una eternidad. Luego, estalló en un clamor de susurros, jadeos y exclamaciones de incredulidad. Leonardo se quedó helado. La sangre pareció drenarse de su rostro. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Miró a Isabella. Estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par en un estado de shock puro. Acaba de decir lo que creo que dijo, susurró ella, su voz apenas audible por encima del creciente murmullo. El proyecto, Corazón de la Ciudad, será desarrollado conjuntamente por Leonardo Alarcón e Isabella Rossi, anunció el alcalde con una sonrisa triunfal, como si acabara de solucionar la paz mundial. Creemos que su colaboración forzosa, su tensión creativa, dará a luz a algo verdaderamente legendario. Un brindis por el futuro. Las copas se alzaron, pero Leonardo no se movió.
Sintió una oleada de ira tan caliente y violenta que por un momento temió perder el control. ¿Colaborar? ¿Con ella? ¿La soñadora de los jardines? Era un insulto. Era una humillación pública. Su noche de triunfo se había convertido en una pesadilla. No. Absolutamente no, gruñó, su voz un trueno contenido. Esto es ridículo. Isabella, recuperándose del shock inicial, lo miró con la misma hostilidad. Por una vez en tu vida, Alarcón, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto es un desastre. Pero el alcalde ya había sellado su destino. El resto de la noche fue una tortura borrosa para Leonardo. Se vio acosado por periodistas, felicitado por rivales con sonrisas maliciosas y evadió las preguntas con respuestas cortantes. Buscó al alcalde Aguilar y lo acorraló cerca de la salida de servicio. Ricardo, ¿qué diablos has hecho?, espetó Leonardo. He asegurado mi legado y, de paso, el tuyo, respondió el alcalde con calma. Leo, tu propuesta era magnífica, pero fría como el hielo. Un paraíso corporativo sin vida. La de Rossi era preciosa, pero económicamente inviable a esa escala. Juntos, se verán obligados a encontrar un equilibrio. La prensa lo adora. La gente lo adorará. Y tú y yo pasaremos a la historia. No trabajaré con esa mujer, insistió Leonardo. No tienes opción. El contrato es con la ciudad. O colaboras, o te retiras y la dejas a ella con todo el presupuesto y la gloria. Tu firma no sobreviviría a esa humillación pública, y lo sabes. El alcalde le dio una palmada en el hombro y se fue, dejando a Leonardo hirviendo en su propio veneno. Sabía que Aguilar tenía razón. Retirarse era impensable. Estaba atrapado. Su mirada buscó de nuevo a Isabella. Estaba sola, mirando la ciudad nocturna a través del ventanal, su reflejo superpuesto a las luces de los edificios, muchos de los cuales eran de él. Se acercó a ella con pasos decididos. Ella no se giró cuando él se detuvo a su lado. Supongo que estamos en el mismo barco que se hunde, dijo ella, su voz teñida de resignación. Yo no me hundo en barcos, Rossi. Los construyo, replicó él. Y este proyecto será mío. A mi manera. Tú solo te encargarás de la jardinería. Ella finalmente lo miró, y la furia que había visto antes había vuelto, multiplicada por 10. Sueña, Alarcón. Este proyecto necesita un corazón, no solo una estructura de acero. Y tú no tienes ni idea de cómo diseñar uno. Estás atascado conmigo, te guste o no, y te prometo que haré de tu vida un infierno hasta que aprendas a respetar mi trabajo. La sensación es mutua, siseó él. Prepárate, porque, el tiburón de acero, está a punto de enseñarte lo que significa nadar en aguas profundas. Se miraron fijamente durante un largo momento, el reflejo de la ciudad brillando en sus ojos, dos titanes forzados a una alianza imposible. La Guerra Fría se había terminado. Acababa de comenzar la guerra total. La primera reunión fue en un territorio neutral, una sala de juntas minimalista en el último piso de un edificio del ayuntamiento, con vistas panorámicas de la ciudad que ambos anhelaban conquistar. Leonardo llegó exactamente a la hora, vestido con un traje oscuro a medida que gritaba poder. Isabella ya estaba allí, de pie junto a la ventana, vestida con un vestido de lino de color crema que contrastaba deliberadamente con el entorno corporativo. Tenía un cuaderno de bocetos en la mano y una taza de té humeante a su lado. La tensión en la sala era tan palpable que se podría haber cortado con un cúter de arquitecto. Llegas tarde, dijo ella sin girarse. La reunión es a las 9. Son las 9:30, respondió él, mirando su reloj suizo. Para mí, eso es tarde. Ella se giró, y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Claro. Para el hombre que cronometra la eficiencia del universo. Café. Negro. Sin azúcar. Como mis diseños, dijo él, sentándose en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba. Pasaron la primera hora en un silencio hostil, revisando el voluminoso pliego de condiciones del proyecto. Cada vez que uno pasaba una página, el otro parecía hacerlo con un poco más de fuerza.
Finalmente, Leonardo rompió el silencio. Tengo un concepto inicial, dijo, deslizando una tableta por la mesa. En la pantalla, un modelo 3D de un complejo de torres de vidrio y acero entrelazadas se alzaba hacia el cielo. Era audaz, imponente y espectacularmente frío. Es alto, fue todo lo que dijo Isabella después de un momento. Es una declaración. Es poder. Es el futuro. Parece una fortaleza corporativa, Leonardo. No hay espacios verdes, no hay áreas de juego. ¿Dónde vive la gente aquí? ¿En las nubes? Viven donde se les asigna. Esto es eficiencia. La huella residencial se maximiza, liberando espacio para un centro comercial de lujo en la base y oficinas de primer nivel. Así que tu gran visión para el corazón de la ciudad es un centro comercial glorificado con apartamentos encima, dijo ella, con un tono de incredulidad. Mi visión es rentable y prestigiosa. ¿Cuál es la tuya? ¿Una comuna de artistas con huertos orgánicos en los tejados? Para su sorpresa, ella asintió. Algo así, sí. Pero a gran escala. Abrió su cuaderno de bocetos. Sus dibujos eran fluidos, orgánicos. Mostraban edificios de altura media, conectados por pasarelas ajardinadas. Había una gran plaza central con una fuente, mercados al aire libre, un anfiteatro, carriles para bicicletas. Era vibrante, estaba vivo, y para Leonardo, era un caos absoluto y un suicidio financiero. Esto es un parque temático, no un desarrollo urbano. ¿Dónde está la densidad? ¿La rentabilidad? Esto es un sueño imposible. Es una comunidad, no una hoja de cálculo. La gente necesita luz, aire, lugares para reunirse. Necesitan un alma. El alma no aparece en los informes trimestrales, exclamó él, golpeando la mesa. Y la gente sí cuando no puede pagar un alquiler absurdamente alto porque tú insistes en poner un estúpido jardín donde podría haber 20 apartamentos, replicó ella, poniéndose de pie. La discusión se intensificó durante las siguientes horas. Se lanzaron acusaciones y sarcasmos como si fueran armas. Él la llamó soñadora imprudente, ella lo llamó tirano sin alma. Sus filosofías eran tan fundamentalmente opuestas que encontrar un punto medio parecía imposible. Para Leonardo, la forma seguía a la función, y la función principal era el beneficio. Para Isabella, la forma seguía a la emoción, y la función principal era el bienestar humano. Al final del día, no habían llegado a ninguna parte. Estaban agotados, frustrados y más enemistados que nunca. La única cosa que habían acordado era que se volverían a reunir al día siguiente en el propio terreno, con la esperanza de que el espacio real les diera alguna inspiración, o una razón para estrangularse mutuamente. Al día siguiente, el sol de la tarde bañaba los antiguos terrenos del ferrocarril en una luz dorada. El aire olía a metal oxidado, a tierra y a hierbas silvestres que habían crecido sin control entre las vías abandonadas. Isabella caminaba lentamente, con las botas cubiertas de polvo, tocando las viejas traviesas de madera, imaginando los trenes que una vez habían pasado por allí, cargados de historias y destinos. Sentía una conexión con el lugar, con su memoria. Leonardo, en cambio, veía solo un lienzo en blanco. Estaba de pie en el centro del terreno, con las manos en las caderas, su traje impecable completamente fuera de lugar en medio de la decadencia industrial. 20 hectáreas de potencial desperdiciado, dijo cuando ella se acercó. Yo veo 20 hectáreas de historia esperando un nuevo capítulo, respondió ella. La historia pertenece a los museos. El futuro pertenece a los que tienen el coraje de construirlo desde cero. Discutieron de nuevo, esta vez sobre la topografía, la orientación del sol, las vistas. Él quería nivelar una pequeña colina que interrumpía su visión de una perfecta simetría. Isabella argumentaba que la colina le daba carácter al lugar y podría convertirse en el centro de un parque. Sus voces se elevaban, cargadas de la frustración acumulada del día anterior. Fue entonces cuando un hombre se acercó a ellos. Era de mediana edad, con un traje de aspecto caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabella Rossi. Leonardo Alarcón. ¡Qué dúo tan inesperado! Leonardo lo reconoció al instante.
Marco Rivas, de Rivas Duarte Arquitectos, su competidor más encarnizado y un hombre conocido por su falta de escrúpulos. Había sido el otro finalista para el premio al arquitecto de la década. Marco, dijo Leonardo con frialdad. ¿Qué haces husmeando por aquí? El terreno es público, Leo. Solo vine a admirar el futuro campo de batalla, dijo Rivas, su mirada moviéndose entre ambos. Se detuvo en Isabella. Debo decir, Isabella, que estoy sorprendido. Pensé que tenías más integridad que asociarte con el carnicero del concreto. La asociación no fue elección mía, respondió Isabella, a la defensiva. Lo sé. Una verdadera lástima. Un talento como el tuyo, encadenado a su ego. Ten cuidado, he oído historias sobre cómo trabaja. Se apropia de las buenas ideas y culpa a sus socios de los errores. Es un maestro de la manipulación. Los ojos de Marco brillaban con malicia. Bueno, los dejo con su colaboración. Mucha suerte. La necesitarán. Se fue, dejándolos en un silencio incómodo y cargado. No escuches a ese imbécil, dijo Leonardo de repente. Es un buitre que disfruta del caos. Curioso, replicó Isabella, cruzándose de brazos. Por un momento, casi sonó como si me estuvieras defendiendo. No te estoy defendiendo. Estoy defendiendo el proyecto. Su veneno solo complicará las cosas. Y ya son bastante complicadas. Ella lo miró, tratando de descifrar la expresión de su rostro. Había una grieta en su armadura de arrogancia, casi imperceptible. No necesito que me defiendas de nadie, Alarcón. Sé cuidarme sola. Lo sé, dijo él, y el tono de su voz era extrañamente serio. Se quedaron en silencio, mirando la puesta de sol pintar el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Por primera vez, no estaban discutiendo. Solo estaban allí, dos personas atrapadas en una situación imposible, con el peso de un proyecto monumental sobre sus hombros. Los días se convirtieron en semanas. Las reuniones se trasladaron a la oficina de Leonardo, un espacio cavernoso y moderno en el último piso de su propio edificio, con vistas que dominaban la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de premios y maquetas de sus proyectos, un santuario a su éxito. Isabella se sentía como una extraña en un templo enemigo, pero se negaba a dejarse intimidar. Trajo sus propias plantas, sus tazas de té de cerámica y sus coloridos cuadernos de bocetos, creando un pequeño oasis de su mundo en una esquina de la fría sala de conferencias. Avanzaron poco, atrapados en un punto muerto conceptual. Cada idea que ella proponía, él la derribaba con lógica financiera. Cada concepto que él presentaba, ella lo criticaba por su falta de humanidad. Sus equipos los observaban con una mezcla de miedo y fascinación, como si estuvieran presenciando un combate de gladiadores con planos en lugar de espadas. Sin embargo, en medio de la hostilidad, algo sutil comenzó a cambiar. Leonardo, a pesar de su desdén, no podía evitar admirar la pasión de Isabella. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando describía una plaza comunitaria, su habilidad para dibujar a mano alzada un espacio complejo en segundos. Tenía un genio propio, uno que él no podía comprender del todo, pero que comenzaba a respetar a regañadientes. Isabella, por su parte, empezó a ver más allá del arrogante tiburón de acero. Descubrió su mente brillante y metódica, su increíble atención al detalle. Vio cómo su equipo lo respetaba, no solo por miedo, sino por su capacidad para resolver problemas estructurales que parecían imposibles. Detrás del ego, había un hombre que amaba la arquitectura tan profundamente como ella, aunque la expresara de una manera completamente diferente. Una noche, estaban trabajando hasta tarde, como se había hecho costumbre. Estaban solos en la oficina, rodeados de rollos de planos y tazas de café vacías. Estaban inclinados sobre una enorme mesa de dibujo, revisando un nuevo conjunto de planos que intentaba, por primera vez, fusionar algunas de sus ideas. Era un diseño de compromiso, y ninguno de los dos estaba contento con él. La transición entre la zona comercial y la residencial sigue siendo demasiado abrupta, dijo ella, señalando una línea en el plano. Es como un muro invisible. Es necesario para la seguridad y el flujo de tráfico, respondió él, su voz cansada.
Si abrimos demasiado, perdemos control. Si cerramos demasiado, perdemos comunidad. Isabella se inclinó más sobre el plano, su cabello suelto cayendo sobre su hombro y rozando el dorso de la mano de Leonardo. Él se congeló. El contacto fue eléctrico, una pequeña descarga que recorrió su brazo y se instaló en su pecho. Olía a su champú, a algo fresco y limpio, como la lluvia de verano. Levantó la vista de los planos y la miró. Ella estaba completamente concentrada, mordiéndose ligeramente el labio inferior, un gesto que él nunca había notado antes. La luz de la lámpara de escritorio suavizaba sus facciones, iluminando el dorado en sus ojos y el ligero rubor en sus mejillas por la frustración y el cansancio. En ese momento, no era su rival. No era la soñadora idealista. Era solo una mujer, hermosa y apasionada, y por primera vez, sintió una punzada de algo que no era ni ira ni admiración profesional. Era algo mucho más primario, más peligroso. Quizás si creamos un espacio intermedio, murmuró ella, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando dentro de él. Su dedo trazó una nueva línea en el plano, y su mano volvió a rozar la de él. Esta vez, fue deliberado. Él lo sabía. Sus ojos se levantaron de los planos y se encontraron con los de él. La respiración de ella se atascó en su garganta. El silencio en la oficina de repente pareció denso, cargado de todas las palabras no dichas, de toda la tensión acumulada durante semanas. ¿Tienes algún problema con mi mano, Alarcón?, susurró ella, su voz un poco temblorosa, desafiante. Él movió su mano lentamente hasta que sus dedos se entrelazaron con los de ella sobre el papel. La piel de ella era suave, cálida. El único problema que tengo, Rosy, dijo él, su voz un murmullo profundo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, es que estoy empezando a pensar en cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura. Ella debería haberse apartado. Debería haberle soltado una respuesta sarcástica. Pero no lo hizo. Se quedó quieta, su corazón martilleando contra sus costillas, perdida en la intensidad de su mirada. Ya no era fría y calculadora, ardía con una emoción cruda que la asustaba y la atraía a partes iguales. A lo mejor tus ideas no son tan malas, continuó él, acercándose imperceptiblemente, el calor de su cuerpo llegando hasta ella. Su otra mano subió y apartó suavemente un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su mejilla. El gesto fue tan inesperado, tan tierno viniendo de él, que la dejó sin aliento. Ah, sí. ¿Cuál de ellas?, logró preguntar. La idea de que los edificios necesitan un corazón, respondió él. Porque creo que el mío acaba de empezar a funcionar de nuevo. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera reaccionar, él se inclinó y la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso cargado de semanas de frustración, de discusiones, de noches en vela y de una atracción negada y combatida. Fue un beso desesperado, casi violento, una colisión de dos mundos que finalmente encontraban su único punto en común. Sus labios eran firmes, exigentes, y ella le respondió con la misma ferocidad, sus manos subiendo por su pecho hasta enredarse en su cabello. Todo desapareció, los planos, la oficina, el proyecto. Solo existían ellos dos y esa explosión de sensaciones que lo consumía todo. Se separaron jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. Los ojos de Leonardo estaban oscuros, llenos de una mezcla de confusión, deseo y algo que parecía pánico. ¿Qué acabamos de hacer?, susurró ella. No lo sé, respondió él con sinceridad, su voz ronca. Pero sé que tenemos que hacerlo otra vez. Y la volvió a besar, esta vez con menos furia y más anhelo, un anhelo que había estado oculto bajo capas de rivalidad y orgullo, y que ahora había estallado con una fuerza imparable. La paz, sin embargo, duró poco. A la mañana siguiente, cuando Isabella llegó a su propia oficina, su asistente, Clara, la recibió con una expresión de pánico. Isabella, tienes que ver esto. En la pantalla del ordenador había un artículo de un influyente blog de arquitectura. El titular era devastador: corazón de la ciudad, al borde del colapso, Rossi Diseños bloquea el progreso con demandas idealistas e inviables.
El artículo citaba a una fuente interna del proyecto que describía a Isabella como una obstruccionista, una soñadora incapaz de comprender las realidades económicas. Y pintaba a Leonardo como un visionario pragmático frustrado por su socia. Peor aún, filtraba detalles de sus propuestas más utópicas, sacándolas de contexto para que parecieran ridículas. Isabella sintió que la sangre se le helaba. Era un ataque calculado, diseñado para destruirla profesionalmente. Y solo había una persona que conocía esos detalles con tanta precisión. La calidez del beso de la noche anterior se convirtió en cenizas en su boca. Se sintió ingenua, traicionada, estúpida. Tomó su bolso y salió de la oficina sin decir una palabra, con una tormenta de furia y dolor creciendo en su interior. Irrumpió en la oficina de Leonardo sin ser anunciada, pasando de largo a su sorprendida secretaria. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, con una taza de café en la mano. Se giró al oírla entrar, y una sonrisa comenzó a formarse en sus labios al verla. «Viniste por el tercer asalto», dijo en tono juguetón. La sonrisa murió cuando vio la expresión de su rostro. Isabella le arrojó su tableta sobre el escritorio. La pantalla mostraba el artículo. «¿Qué es esto, Leonardo?» Él frunció el ceño y leyó el titular. Su rostro se ensombreció. «Yo no escribí esto, Isabella». «Pero les diste la información, ¿verdad?», espetó ella, su voz temblando de rabia. «Filtraste mis ideas, me hiciste parecer una idiota para ganar ventaja. Todo era una trampa. Lo de anoche, ¿qué fue? ¿Una táctica para que bajara la guardia? ¿Estás loca? ¿Crees que yo haría algo así?», preguntó él, su voz grave de incredulidad y ofensa. «Es exactamente lo que harías. Es lo que Marco Rivas me advirtió que harías. Utilizar, manipular y destruir. Eres el tiburón de acero», lo olvidé por un momento. Cada palabra era una puñalada. Leonardo dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de furia herida. «Te equivocas. Jamás jugaría tan sucio. Y lo de anoche no fue una táctica». «No te creo», gritó ella, retrocediendo. «Me utilizaste. Y yo caí como una tonta. Pero se acabó. No volveré a cometer el mismo error. A partir de ahora, esto es estrictamente profesional. Nos comunicaremos a través de nuestros abogados y asistentes. No vuelvas a dirigirme la palabra si no es sobre una viga o un pilar. Y ni se te ocurra volver a tocarme». Se giró y salió de la oficina, dando un portazo que resonó como un disparo. Leonardo se quedó de pie, paralizado, con el eco de sus acusaciones golpeándolo como olas. Miró el artículo, luego miró la puerta cerrada. La conexión que habían forjado, ese frágil y explosivo puente entre sus mundos, acababa de ser dinamitado. Y en medio de los escombros, una nueva y fría determinación se apoderó de él. Alguien los había traicionado. Alguien quería verlos fracasar. Y él iba a averiguar quién era, no solo para salvar el proyecto, sino para demostrarle a Isabella, y quizás a sí mismo, que el hombre que la había besado la noche anterior era real. Y que no era el monstruo que ella creía que era. La guerra había adquirido una nueva dimensión, una más personal y mucho más peligrica. El silencio en la oficina de Leonardo Alarcón después del portazo de Isabella fue un ente físico, pesado y sofocante. Por primera vez en su vida profesional, el hombre que controlaba cada milímetro de sus diseños se sintió completamente fuera de control. El eco de sus acusaciones, tirano sin alma. Maestro de la manipulación. Tiburón de acero. Rebotaba en las paredes de cristal de su santuario personal. Lo peor no era la ira en su voz, sino el dolor agudo y la traición en sus ojos. Esa mirada lo había atravesado más profundamente que cualquier crítica arquitectónica o pérdida de un contrato. La imagen del beso, del fuego que había sentido al tocarla, de la forma en que sus cuerpos encajaban como si hubieran sido diseñados para estar juntos, se superpuso con la imagen de su rostro contraído por el odio. La disonancia era enloquecedora. Cogió su tableta y releyó el artículo, cada palabra era una gota de veneno. La fuente interna no era solo maliciosa, era inteligente. No había mentido, simplemente había torcido la verdad,
presentando las ideas más apasionadas de Isabella como delirios infantiles. Eran los mismos argumentos que él mismo había usado en su contra en sus discusiones, lo que hacía que la acusación de ella fuera dolorosamente lógica. Pero él no era el autor. Esta puñalada no llevaba su firma. Era el estilo sucio y rastrero de Marco Rivas. Podía oler su envidia a kilómetros de distancia. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Marta, cancele todas mis reuniones para el resto del día. Y póngame en contacto con Mateo. Ahora. Mateo era su jefe de seguridad, un exmilitar con una cara que parecía tallada en granito y una lealtad a prueba de balas. Leonardo confiaba en él implícitamente, no solo para proteger sus edificios, sino también su información. 15 minutos después, Mateo estaba sentado frente a él. ¿Problemas, señor Alarcón? Problemas serios, Mateo. Alguien ha filtrado información confidencial del proyecto Corazón de la Ciudad a un bloguero. La filtración está diseñada para sabotear a mi socia, Isabella Rossi, y por extensión, a todo el proyecto. Quiero que encuentres a esa fuente interna. Empieza por Marco Rivas. Revisa sus comunicaciones, sus reuniones, a quien ha estado sobornando. No dejes piedras sin remover. Usa todos los recursos que necesites. Quiero un nombre. Entendido, señor. ¿Algo más? Sí. Investiga también las redes internas. Tanto las de mi firma como las de Rossi Diseños. El ataque es demasiado preciso. Podría haber una rata en una de nuestras casas. Mateo asintió, su rostro impasible. Lo encontraré. Mientras tanto, Isabella llegó a su propio estudio, un espacio abierto, lleno de luz, plantas y maquetas hechas con materiales reciclados, el polo opuesto al frío imperio de Leonardo. Se encerró en su oficina privada y finalmente permitió que las lágrimas de rabia y humillación rodaran por sus mejillas. Se sentía increíblemente estúpida. Había bajado la guardia por primera vez en años. La tensión entre ellos, que siempre había sido una batalla de ingenio, se había transformado en algo más, algo que la había hecho sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Y él lo había usado. El beso, ¿cómo pudo haber sido tan ciego? No fue un simple beso. Fue una capitulación. En ese momento, sobre esos planos, había estado dispuesta a ceder, a encontrar un terreno común, a creer que tal vez, solo tal vez, debajo de esa fachada de arrogancia de acero, había un hombre con el que podía construir algo más que un edificio. Y él lo había sabido. Había visto su vulnerabilidad y la había explotado para apuñalarla por la espalda. Su asistente, Clara, una joven brillante que la idolatraba, tocó suavemente la puerta. Isabella, ¿estás bien? El equipo está muy preocupado. Ya han visto el artículo. Isabella se secó las lágrimas y se recompuso. Estoy bien, Clara. Es solo un golpe bajo. Pero no nos van a hundir. Salió a la sala principal, donde su equipo de jóvenes y apasionados arquitectos la esperaba con miradas ansiosas. Escuchen todos, dijo, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Sé lo que están leyendo y sé cómo se ve. Pero no vamos a permitir que la guerra sucia de otros nos desvíe de nuestro objetivo. Creemos en este proyecto. Creemos en la arquitectura para la gente. A partir de ahora, la comunicación con Alarcón Arquitectos será exclusivamente formal y por escrito. Cada documento, cada boceto, cada decisión, quedará registrada. Vamos a blindarnos. Y vamos a trabajar el doble de duro. Vamos a diseñar un proyecto tan brillante que ningún artículo de chismes pueda mancharlo. ¿Entendido? El equipo respondió con un murmullo de asentimiento, su moral restaurada por la determinación de su líder. Pero mientras Isabella les daba instrucciones, su mente no dejaba de traicionarla, volviendo una y otra vez a la sensación de las manos de Leonardo en su pelo, al sabor de sus labios. La guerra había comenzado oficialmente. Los días siguientes fueron de una frialdad glacial. Tal como Isabella había decretado, toda comunicación se realizaba a través de correos electrónicos formales con copia a sus asistentes y, a veces, a sus abogados.
Las reuniones se convirtieron en un teatro del absurdo, con Leonardo en un extremo de la mesa y Isabella en el otro, hablando a través de sus subordinados como si fueran reyes de reinos enemigos. La señorita Rossi sugiere que el análisis de impacto solar indica que la torre oeste proyectará una sombra indeseable sobre la plaza propuesta durante las horas de la tarde, decía el asistente de Isabella. El señor Alarcón responde que la altura de la torre oeste no es negociable por razones de rentabilidad, pero está dispuesto a considerar el uso de materiales reflectantes en la fachada para mitigar el efecto. Replicaba el asistente de Leonardo. Era ineficiente, frustrante y absurdamente tenso. Podían sentir la mirada del otro ardiendo sobre ellos, pero se negaban a hacer contacto visual directo. Para sus equipos, era una tortura. Veían el potencial de la colaboración, los destellos de brillantez que surgían cuando sus dos filosofías chocaban y creaban una chispa, pero la muralla de hielo personal que habían erigido lo congelaba todo. Leonardo estaba consumido por una furia fría. La negativa de Isabella a creerle era una afrenta personal. Cada correo electrónico formal, cada reunión silenciosa, era una nueva capa de resentimiento que se añadía a la herida abierta. Mateo le informaba diariamente de su investigación. Rivas es astuto. No deja rastro digital. Pero hemos detectado un aumento en sus gastos de consultoría. Probablemente pagos en efectivo. También hemos identificado a un periodista descontento que despidieron de una revista importante hace 6 meses. El estilo del blog coincide con el suyo. ¿Y el topo interno?, preguntó Leonardo. Aún es pronto. El acceso a los planos y conceptos estaba limitado, pero todavía incluye a una docena de personas entre ambas empresas. Estamos revisando registros de acceso y comunicaciones. Pero quienquiera que sea, sabe cómo cubrir sus huellas. La falta de progreso lo carcomía. Quería irrumpir en la oficina de Isabella, poner las pruebas sobre su mesa y ver el reconocimiento en sus ojos. Pero no tenía pruebas, solo sospechas. Y cualquier intento de acercamiento sería interpretado como otra manipulación. Una noche, incapaz de dormir, condujo hasta los terrenos del ferrocarril. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Caminó entre las vías oxidadas bajo la luz de la luna, el lugar donde ella le había dicho que veía historia. Y por primera vez, trató de mirarlo a través de sus ojos. Vio la colina no como un obstáculo, sino como el posible corazón de un parque. Vio las viejas estructuras de ladrillo no como escombros a demoler, sino como posibles cimientos para un mercado o un centro comunitario. Y, muy a su pesar, vio que ella tenía razón. Un centro comercial glorificado no era suficiente. El lugar tenía alma, y él la había estado ignorando. Mientras estaba allí, perdido en sus pensamientos, vio otro coche detenerse en el borde del terreno. De él bajó una figura solitaria que empezó a caminar hacia el centro del lugar. Isabella. Llevaba una chaqueta grande sobre su ropa y el viento le alborotaba el pelo. No lo había visto. Se quedó quieto en las sombras, observándola. Ella no caminaba como un arquitecto evaluando un sitio. Caminaba como si visitara la tumba de un viejo amigo. Se detuvo donde habían estado discutiendo y se quedó mirando el horizonte de la ciudad. Él podía sentir su tristeza desde la distancia. La necesidad de ir hacia ella, de explicarle, de hacerle entender, era tan fuerte que le dolió físicamente. Pero se contuvo. Romper el silencio ahora, en ese lugar y en ese estado, solo empeoraría las cosas. Observó durante casi una hora, dos almas solitarias en un terreno abandonado, separadas por un abismo de desconfianza. Finalmente, ella se fue, y él se quedó un rato más, sintiendo un vacío que ninguna cantidad de acero o cristal podía llenar. La crisis llegó sin previo aviso, como una tormenta de verano. Una mañana, el ingeniero jefe del proyecto, un hombre meticuloso llamado Hernán, solicitó una reunión urgente con ambos. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras extendía una serie de informes sobre la mesa de conferencias. Esta vez, no había asistentes ni abogados. La gravedad de la situación exigía un contacto directo. Tenemos un problema. Un problema grave, dijo Hernán, su voz tensa.
Las pruebas geotécnicas iniciales, las que usamos para diseñar los cimientos preliminares, parecen haber sido alteradas. Mi equipo ha realizado una nueva serie de sondeos de confirmación y los resultados son alarmantemente diferentes. El sustrato rocoso es más profundo e inestable de lo que nos hicieron creer. Hay una falla geológica menor que no aparecía en los primeros informes. Leonardo e Isabella se miraron por primera vez en semanas. El color desapareció del rostro de Isabella. Las implicaciones eran catastróficas. Explícate, Hernán. En español, por favor, dijo Leonardo con una calma gélida que desmentía la alarma que sentía en su interior. En español, si construimos las torres según los planos actuales, con los cimientos diseñados para un terreno estable, Hernán tragó saliva, corremos el riesgo de un colapso estructural. Tal vez no mañana, pero sí en el primer terremoto moderado. Los cimientos no aguantarían. El silencio que siguió fue más aterrador que el del día del portazo. Esto iba más allá de la reputación o el dinero. Esto era sobre vidas. Esto era la pesadilla de todo arquitecto. ¿Alteradas? ¿Cómo es posible? El laboratorio que contratamos es el mejor del país, dijo Isabella, su mente corriendo a toda velocidad. Alguien con acceso a sus sistemas debió haber cambiado los valores numéricos. Sutilmente, para no levantar sospechas, pero lo suficiente para que los cálculos de ingeniería fueran erróneos, explicó Hernán. He traído todos los datos. Los originales y los nuevos. Necesitamos rediseñar por completo los cimientos. Eso implica retrasos, sobrecostes masivos y un rediseño de parte de la estructura base para redistribuir el peso. La cabeza de Leonardo era un hervidero. La filtración a la prensa era un juego de niños comparado con esto. Esto era sabotaje a un nivel criminal. Y demostraba una cosa sin lugar a dudas. El que filtró el artículo es el mismo que hizo esto, dijo en voz alta, mirando directamente a Isabella. Esto no es por una ventaja competitiva. Quieren destruirnos. A ambos. Isabella lo miró, y en sus ojos ya no había odio, sino una comprensión helada y miedo. La enormidad de la amenaza los había hecho darse cuenta de que, les gustara o no, estaban en el mismo bando. El enemigo no estaba en esa sala. Estaba fuera, observando y esperando que se destruyeran mutuamente. Tienes razón, dijo ella en voz baja. Nos han declarado la guerra. La atmósfera cambió instantáneamente. La frialdad personal fue barrida por la urgencia profesional. Dejaron de ser Leonardo Alarcón e Isabella Rossi, rivales acérrimos. Se convirtieron en dos comandantes de campo cuyo ejército estaba a punto de ser aniquilado. Hernán, quiero un equipo trabajando 24 horas al día en los nuevos cálculos de cimentación, ordenó Leonardo. Quiero 3 opciones de rediseño para mañana por la mañana. No me importa lo que cueste. Clara, dijo Isabella, hablando por el móvil. Cancela todo. Llama a mi equipo de estructuralistas. Los quiero aquí en 1 hora. Trae comida, café y todo lo que necesiten. No nos vamos a casa en mucho tiempo. Durante las siguientes 72 horas, la sala de conferencias de Leonardo se convirtió en un centro de mando. Los planos cubrían cada superficie. Las pizarras blancas se llenaron de ecuaciones complejas y bocetos rápidos. El olor a café quemado y a agotamiento flotaba en el aire. Los asistentes y los ingenieros iban y venían, pero en el centro de la tormenta estaban Leonardo e Isabella, trabajando codo con codo por primera vez sin barreras. La crisis había despojado de toda pretensión. Vio cómo la mente de ella trabajaba, rápida y creativa, buscando soluciones que no solo fueran estructuralmente sólidas, sino que también preservaran la visión del proyecto. No entró en pánico, se volvió más concentrada, más feroz. Él, a su vez, la asombró con su capacidad para absorber una cantidad increíble de datos técnicos, procesarlos y tomar decisiones claras y decisivas. Era implacable, no con su equipo, sino con el problema. Era un general en plena batalla, y por primera vez, ella admiró su fuerza sin reservas. A altas horas de la segunda noche, estaban solos de nuevo, revisando un conjunto de planos particularmente complejo.
Estaban inclinados sobre la mesa, sus hombros casi rozándose. Isabella ahogó un bostezo. ¿Cansada, Rosy?, preguntó él en voz baja, su tono desprovisto del sarcasmo habitual. Agotada. Pero no podemos permitirnos parar. Toma un descanso. Dormita en el sofá durante 1 hora. Yo seguiré con esto, dijo él. Ni hablar. Si tú no duermes, yo tampoco. Él la miró. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, pero su mirada seguía siendo increíblemente intensa. Eres terca como una mula. Y tú eres un dictador arrogante. Creo que eso ya lo establecimos, respondió ella, y una sombra de su antigua dinámica regresó, pero esta vez sin veneno, casi con afecto. Él sonrió, una sonrisa genuina y cansada que le llegó a los ojos. La transformó. La dureza se desvaneció, revelando al hombre que la había besado. El corazón de Isabella dio un vuelco. Al menos trae más café. Este sabe a batería usada. Como ordenes, tirano, dijo ella, y se levantó para ir a la máquina de café. Cuando volvió con 2 tazas humeantes, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. Le entregó una taza y se apoyó en la pared a su lado. A veces me pregunto si vale la pena, dijo ella en voz baja. Todo este estrés, estos ataques, por unos edificios. Él no respondió de inmediato, simplemente observó las luces parpadeantes de la metrópolis que se extendía bajo ellos. Cada una de esas luces es una persona, una familia, una historia, dijo él finalmente, su voz profunda y reflexiva. Viven en casas que alguien diseñó. Trabajan en oficinas que alguien construyó. Creemos que solo apilamos hormigón y acero, pero estamos construyendo el escenario donde se desarrolla la vida de millones de personas. Si lo hacemos bien, podemos hacer esas vidas un poco mejores. Si lo hacemos mal. No terminó la frase. No hacía falta. Ella entendió. Esa es la cosa más parecida a mi filosofía que te he oído decir, susurró ella. Él se giró para mirarla. La luz de la luna que entraba por el ventanal perfilaba su rostro. Quizás no seamos tan diferentes como pensamos, Rosy. Isabella, lo corrigió ella suavemente. Llámame Isabella. Leonardo, respondió él, y la forma en que su nombre sonó en sus labios, sin el formalismo de Alarcón, creó una nueva intimidad entre ellos. Se quedaron allí, bebiendo su café en un silencio cómodo, la ciudad a sus pies. La muralla de hielo se había derretido, dejando al descubierto un terreno incierto pero fértil. A la mañana siguiente, agotados pero unidos por un nuevo propósito, presentaron su plan revisado al comité del ayuntamiento. Explicaron la situación con una honestidad brutal y presentaron una solución conjunta que era aún más fuerte e innovadora que el diseño original. La crisis los había obligado a fusionar sus visiones de verdad. El nuevo diseño de la base era una obra de ingeniería audaz, ideada por Leonardo, que permitía que la plaza central de Isabella fluyera sin problemas hacia las zonas comerciales, creando un espacio híbrido que era a la vez funcional y acogedor. El comité, impresionado por su frente unido y la brillantez de su solución, aprobó el aumento de presupuesto y el nuevo calendario sin dudarlo. Al salir de la reunión, sintieron una oleada de triunfo compartido. Habían enfrentado la catástrofe y habían ganado. Merecemos una copa por esto, dijo Leonardo, rompiendo el protocolo. No. Merecemos una botella entera, respondió Isabella con una sonrisa agotada. Esa noche, en lugar de irse cada uno por su lado, terminaron en un bar tranquilo y poco iluminado cerca del ayuntamiento. Pidieron un vino caro y se sentaron en un reservado. La tensión profesional se había disipado, pero fue reemplazada por una tensión personal aún más intensa. ¿Quién crees que es?, preguntó ella después de un rato. Rivas, adivinó él. Es el sospechoso más obvio. Mi jefe de seguridad lo está investigando, pero es escurridizo. Siempre lo odié. Es el tipo de arquitecto que robaría un diseño y luego le diría al mundo que le hizo un favor al autor original mejorándolo. Lo sé. Una vez me acusó de plagiar el diseño de una ventana. Una maldita ventana rectangular, dijo Leonardo, y ambos se rieron.
La risa se sintió extraña, liberadora. Sabes, sobre ese artículo, empezó a decir ella, mirando su copa de vino. Isabella, no hace falta. Lo entiendo. Desde tu punto de vista, yo era el único sospechoso. No. Debería haberte dado el beneficio de la duda. Debería haber sabido, que por muy arrogante que seas, tienes integridad. Lo vi en la forma en que trabajaste estos últimos 3 días. No te preocupaba tu reputación, te preocupaba que el edificio se cayera. Te preocupaba la gente. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. La atracción que había explotado en aquel beso seguía allí, ardiendo a fuego lento bajo la superficie, ahora avivada por el respeto mutuo. «¿Y tú?», dijo él, su voz volviéndose más grave. «Fuiste increíble. La mayoría de la gente se habría derrumbado. Tú te hiciste más fuerte». Se inclinó sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella. El contacto envió una onda de calor a través de ella, familiar y electrizante. «Isabella, sobre lo que pasó en mi oficina, antes del artículo. No fue una táctica. No estaba jugando». «Lo sé», susurró ella. «Yo tampoco». El aire se volvió denso. Leonardo apretó suavemente su mano. Estaba a punto de decir algo más, algo importante, cuando una voz interrumpió su momento. «Bella. No puedo creerlo. ¿De verdad eres tú?». Ambos se giraron. Un hombre alto, apuesto y con una sonrisa carismática se acercaba a su mesa. Tenía el pelo rubio, ojos azules y vestía con una elegancia casual que gritaba viejo dinero. Isabella se quedó helada. Su rostro palideció y una expresión de pura incredulidad se apoderó de sus facciones. «Daniel», susurró ella. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Vivo aquí ahora. Me mudé de vuelta de Londres hace un mes». «Qué coincidencia increíble». «Te he estado buscando», dijo él, su sonrisa nunca vacilando. Luego, su mirada se posó en Leonardo y en su mano sobre la de Isabella. Su sonrisa se tensó un poco. «Oh, disculpa. ¿Estoy interrumpiendo algo?». Isabella apartó su mano de la de Leonardo como si se hubiera quemado. «No. No, claro que no. Daniel, este es Leonardo Alarcón. Mi socio en un proyecto. Leonardo, este es Daniel Rojas, un viejo amigo». La palabra amigo sonó hueca. Leonardo lo supo al instante. La forma en que Daniel la miraba, con una familiaridad posesiva, la forma en que ella reaccionaba, con una mezcla de shock y algo más que no pudo descifrar. Este no era un simple amigo. Este era alguien importante de su pasado. Leonardo se levantó lentamente, la frialdad volviendo a su rostro como un escudo. Extendió la mano. «Alarcón». «Encantado», dijo, su voz carente de cualquier encanto. «Daniel Rojas», respondió el otro, su apretón de manos firme, su mirada evaluadora. «He oído mucho sobre ti. El tiburón de acero. Tus edificios están por todas partes. Impresionantes, aunque un poco impersonales para mi gusto». Leonardo sintió una oleada de hostilidad instantánea y primitiva. Daniel ignoró a Leonardo y se centró de nuevo en Isabella. «Bella, te ves increíble. Más hermosa que nunca. Tenemos que ponernos al día». «¿Mañana? ¿Cenamos?». Isabella pareció dudar, mirando de reojo a Leonardo, cuyo rostro se había convertido en una máscara de piedra. «Yo, no lo sé, Daniel. Estoy muy ocupada con el proyecto». «Oh, vamos. Por los viejos tiempos». «Te prometo que no muerdo, ya no», dijo él con un guiño cómplice que hizo que la sangre de Leonardo hirviera. «¿Viejos tiempos? ¿Qué viejos tiempos? ¿Qué había entre ellos?». Antes de que Isabella pudiera responder, Leonardo habló, su voz cortante como el vidrio roto. «Lo siento, Rojas, pero ella no puede. Tenemos una reunión de diseño a primera hora mañana y necesitaremos toda la noche para prepararnos». Era una mentira descarada. Isabella lo miró, sorprendida por su intervención posesiva. Daniel arqueó una ceja rubia. «¿Toda la noche?».
Suena intenso. Veo que no exageran cuando hablan de tu ética de trabajo, Alarcón. La excelencia exige dedicación, replicó Leonardo, su mirada desafiando a Daniel. Se creó un tenso triángulo, con Isabella en el medio, sintiéndose como si estuviera en el centro de un campo de fuerza eléctrico. Bueno, entonces otro día, dijo Daniel, sin rendirse. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio a Isabella. Llámame, Bella. No seas una extraña. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla, un gesto que duró un segundo más de lo necesario, y susurró algo en su oído que Leonardo no pudo oír pero que hizo que Isabella se sonrojara. Luego, con una última mirada a Leonardo que era puro desafío, se fue. El ambiente en la mesa había cambiado por completo. La intimidad, la conexión, todo se había evaporado, reemplazado por una tensión gruesa y desagradable. Lo siento, dijo Isabella en voz baja, sin mirarlo. ¿Quién es él?, preguntó Leonardo, su voz era un gruñido bajo. No era una pregunta curiosa, era una exigencia. Estuvimos juntos. Hace mucho tiempo. En la universidad y un par de años después. Fue mi primer amor, confesó ella, la palabra sonando extraña en sus labios. Cada sílaba fue como un golpe en el estómago para Leonardo. El viejo amigo era el primer amor. El hombre que probablemente conocía a Isabella de una manera que él ni siquiera podía empezar a imaginar. Un torrente de celos, irracional y poderoso, lo inundó, quemando todo rastro de la razón y el progreso que habían hecho. ¿Y todavía sientes algo por él? No. Por supuesto que no. Fue hace años. Solo estoy, sorprendida de verlo. Pero su sonrojo al susurro de Daniel la traicionó. O al menos, eso fue lo que el cerebro de Leonardo, ahora envenenado por los celos, le dijo. ¿Es por eso que te has estado conteniendo conmigo? ¿Por él? ¿Has estado esperando que tu príncipe azul regresara de Londres? Eso es ridículo y lo sabes, exclamó ella, herida por su acusación. ¿Por qué estás actuando así? Estabas a punto de besarme hace 5 minutos. Sí, y ahora me alegro de no haberlo hecho, espetó él, levantándose bruscamente de la mesa. La lógica había desaparecido, reemplazada por un orgullo herido y un miedo primitivo a perder algo que ni siquiera sabía que tenía. Tú y yo, Isabella, somos socios. Eso es todo. La crisis ha terminado. Volvemos a las reglas de antes. Abogados y correos electrónicos. Fue un error pensar que podría ser de otra manera. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta, y se marchó sin mirar atrás, dejando a Isabella sola, con el corazón roto por segunda vez por el mismo hombre, pero esta vez, dolía mucho más. El puente que habían construido con tanto esfuerzo en medio de la crisis no solo había sido dinamitado, sino que sus ruinas habían sido arrasadas por un tsunami de celos. Y mientras Leonardo se alejaba en la noche, no sentía la victoria del macho alfa que había marcado su territorio, sentía el frío y amargo sabor de la autodestrucción, preguntándose si acababa de cometer el error más grande de su vida. El portazo del taxi resonó en la noche silenciosa, un punto final abrupto a una velada que había prometido un nuevo comienzo y que, en cambio, había terminado en un desastre. Isabella se apoyó contra la puerta de su apartamento, el metal frío un pobre sustituto de la calidez que había sentido, por un breve y glorioso momento, en la mano de Leonardo. Las palabras que él le había lanzado antes de marcharse se repetían en su cabeza como un eco cruel, fue un error pensar que podría ser de otra manera. ¿Un error? La conexión que sintieron trabajando juntos, la admiración mutua que había nacido de las cenizas de la crisis, el casi beso que flotaba en el aire del bar. ¿Todo eso era un error para él? La furia bullía bajo su piel, una furia dirigida tanto a Leonardo por su volátil crueldad como a sí misma por haberse permitido ser tan vulnerable. Y luego estaba Daniel. Su aparición había sido como un fantasma de un pasado que creía enterrado. El primer amor, sí, pero también la primera gran decepción. Se habían separado porque sus caminos divergieron drásticamente, ella quería construir comunidades, él quería conquistar el mundo financiero en Londres. Verlo de nuevo, tan encantador y seguro de sí mismo,
había sido desconcertante. Pero la reacción de Leonardo fue desproporcionada, posesiva, insultante. La había juzgado y sentenciado en cuestión de segundos, borrando de un plumazo toda la confianza que habían construido. Se quitó los zapatos y caminó descalza por su apartamento, un espacio que reflejaba su personalidad, lleno de luz, libros, plantas y bocetos de edificios que parecían crecer orgánicamente de las paredes. Cogió la tarjeta de Daniel de su bolso. Llámame, Bella. No seas una extraña. En ese momento, una oleada de rebeldía la recorrió. ¿Leonardo creía que podía dictar su vida, tratarla como un peón en su juego de ego? Pues se equivocaba. Sacó su teléfono y, con un pulso tembloroso por la ira, marcó el número. Mientras tanto, Leonardo conducía por la ciudad sin rumbo fijo, con el motor de su coche deportivo rugiendo en la noche vacía, un sonido que apenas lograba acallar el tumulto de sus pensamientos. Los celos eran un veneno desconocido para él, una emoción primitiva que le nublaba el juicio y le hacía actuar como un idiota. La imagen de Daniel besando la mejilla de Isabella, la forma en que ella se sonrojó, le había provocado un cortocircuito en el cerebro. Había visto a un rival, no por un contrato, sino por ella, y su instinto de tiburón de acero se había activado, atacar, eliminar la amenaza, proteger su territorio. Pero Isabella no era un territorio. Y con su arrebato, no solo no había eliminado la amenaza, sino que probablemente la había empujado directamente a los brazos de Daniel. El arrepentimiento era un sabor amargo en su boca. Sabía que se había equivocado, que su orgullo herido había hablado por él. Pero ¿cómo podía disculparse? ¿Cómo podía explicarle que la idea de que ella hubiera compartido una historia, una intimidad, con otro hombre le hacía sentir como si le hubieran robado algo que nunca supo que quería? Sonaría a locura. Sonaría a debilidad. Y Leonardo Alarcón no mostraba debilidad. Llegó a su penthouse, un espacio minimalista de acero, vidrio y concreto pulido que dominaba el horizonte de la ciudad. Era su fortaleza, su trofeo. Pero esa noche se sentía increíblemente vacío. Miró el teléfono, debatiéndose entre llamar a Isabella y tragarse su orgullo, o llamar a Mateo para que investigara cada detalle de la vida de un tal Daniel Rojas. Ganó el instinto. Mateo, necesito información. Daniel Rojas. Recién llegado de Londres. Averigua todo sobre él. Su negocio, sus finanzas, su conexión con Isabella Rossi. Todo. La cena de Isabella con Daniel fue en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Daniel era el anfitrión perfecto, encantador, atento y lleno de anécdotas fascinantes sobre su vida en Europa. Hablaron del pasado, de sus sueños universitarios, de amigos en común. Era fácil, cómodo, como ponerse un par de zapatos viejos y queridos. Siempre supe que triunfarías, Bella, le dijo él, sirviéndole más vino. Siempre tuviste esa luz. Esa pasión. Es algo que tu socio actual parece no entender. Sus edificios son, técnicamente perfectos, pero carecen de poesía. ¿Has visto muchos de sus edificios?, preguntó Isabella, a la defensiva a pesar de sí misma. Oh, sí. He estado estudiando el mercado inmobiliario de la ciudad para mi nuevo fondo de inversión. Alarcón es el rey, no hay duda. Pero es un rey frío. Construye monumentos para sí mismo. Tú, en cambio, construyes para el alma de la ciudad. Por eso me duele verte atada a él en un proyecto tan importante. Sus palabras eran como un bálsamo para la herida que Leonardo le había infligido. Daniel la veía, la entendía. O al menos, eso parecía. Es complicado, admitió ella. Estamos aprendiendo a trabajar juntos. Ten cuidado, Bella, dijo él, su tono volviéndose serio. Hombres como Alarcón no colaboran, conquistan. Te usará para darle a su proyecto la credibilidad y el calor que él no puede generar, y luego se llevará todo el mérito. El eco de las advertencias de Marco Rivas le provocó un escalofrío. ¿Era posible que todos vieran a Leonardo de la misma manera? Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró Leonardo. No había coincidencia posible en esto. El local tenía docenas de mesas vacías,
pero el maitre, reconociéndolo y temblando visiblemente, lo condujo a una mesa directamente en la línea de visión de la de ellos. Isabella sintió que la sangre se le subía a la cara. Leonardo iba solo. Se sentó, despegó la servilleta con una calma deliberada y ni siquiera les dirigió una mirada, pero su presencia llenaba toda la sala. Era una declaración de poder, una invasión calculada. Hablando del rey de Roma, susurró Daniel con una sonrisa tensa. Isabella apretó la mandíbula. No dejes que te afecte. No tiene derecho a intimidarte, le dijo Daniel, cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. Pero el gesto, que debería haber sido reconfortante, de repente se sintió performativo, como si lo hiciera más para que Leonardo lo viera que por ella misma. Leonardo pidió la comida más cara y una botella de vino que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, pero apenas tocó nada. Solo se sentó allí, una presencia ominosa e ineludible. Finalmente, cuando el camarero vino a retirarles los platos, Leonardo se levantó y se acercó a su mesa. Rossi. Rojas, dijo a modo de saludo, su voz un murmullo helado. Alarcón. Qué pequeña es la ciudad, respondió Daniel, poniéndose de pie en un claro desafío de estatura y estatus. A veces, replicó Leonardo, pero sus ojos estaban fijos en Isabella. Solo quería recordarte, Rossi, que tenemos una revisión de planos a las 8 de la mañana. Necesito tu informe sobre la integración de las zonas verdes con los accesos de servicio para entonces. Espero que tu cena social no interfiera con tus responsabilidades profesionales. El insulto era tan evidente que Isabella se quedó sin aliento. Estaba insinuando que era poco profesional, que estaba descuidando su trabajo. Era una humillación pública. No te preocupes, Leonardo. Mis responsabilidades siempre son mi prioridad, respondió ella, su voz temblando de furia contenida. Isabella es la persona más dedicada que conozco, intervino Daniel, con un tono protector. No necesita que nadie le recuerde sus deberes. Los ojos de Leonardo se clavaron en Daniel. No recuerdo haberte pedido tu opinión, Rojas. Esto es entre socios. Cuando atacas a mi amiga, me lo tomo como algo personal, dijo Daniel, dando un paso adelante. Tus amigos no deberían ser un tema de preocupación para mí, respondió Leonardo, su voz bajando a un gruñido peligroso. Pero quizá debería serlo. Porque algunos amigos, al contrario que algunos socios, sí sabemos valorar lo que tenemos delante. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo de carne. Isabella se levantó bruscamente. Basta. Los dos. Leonardo, tendrás tu informe. Daniel, gracias por la cena. Me voy. No esperó a ninguno de los dos. Salió del restaurante sintiendo las miradas de todos los comensales clavadas en ella, dejando a los dos hombres en un punto muerto, dos machos alfa luchando por un territorio que no le pertenecía a ninguno. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era irrespirable. Isabella entregó su informe a las 7 de la mañana por correo electrónico. Cuando llegó a la sala de conferencias, él ya estaba allí. No se saludaron. Revisaron los planos en un silencio tenso y cargado. A media mañana, Mateo llamó a la línea privada de Leonardo. Señor, tengo algo. No es mucho, pero es extraño. El fondo de inversión de Daniel Rojas, Rojas Capital, se fundó hace 6 meses con un socio anónimo muy significativo. Y he rastreado varias reuniones discretas en las últimas semanas entre Rojas y un tal Marco Rivas. El mundo de Leonardo se detuvo por un segundo. Rivas y Rojas. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. ¿Cuál es su conexión? Aún no lo sé. Parece que Rivas ha estado actuando como una especie de consultor para él. Y hay más. Rojas Capital ha estado adquiriendo silenciosamente propiedades y opciones de compra en la zona adyacente a los terrenos del ferrocarril. Están apostando fuerte a que el valor del área se dispare, o a que algo salga mal con nuestro proyecto y puedan comprar barato. Una nueva pieza del rompecabezas encajó en su lugar, pero la imagen que formaba era horrible. Daniel no había vuelto solo por Isabella. Tenía un interés financiero masivo en el corazón de la ciudad.
Y su principal rival en ese proyecto era Rivas, un hombre al que ahora tenía en su nómina. La posibilidad de que Daniel estuviera involucrado en el sabotaje se abrió paso en su mente. ¿Era posible que estuviera usando a Isabella, jugando con sus sentimientos y su pasado, para obtener una ventaja, para destruirlo desde dentro? La idea era tan monstruosa que casi la descartó. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Tenía que advertirle. Tenía que hacerle ver que Daniel no era el príncipe encantador que parecía ser. Pero, ¿cómo? Después de su comportamiento en el restaurante, ella nunca le creería. Pensaría que eran más celos, otro intento de controlarla. Mientras tanto, el proyecto enfrentaba una nueva fase crítica, la presentación ante los principales inversores potenciales. Era un evento crucial que determinaría la viabilidad financiera de toda la operación. Leonardo e Isabella tenían que presentar un frente unido y convincente. Prepararse para la presentación los obligó a colaborar de nuevo. Dejaron de lado la hostilidad personal en favor de la necesidad profesional. Pasaron horas encerrados, puliendo cada diapositiva, anticipando cada pregunta. En esos momentos, trabajando bajo presión, volvían a ser el equipo formidable que habían sido durante la crisis de los cimientos. La química estaba allí, la forma en que uno terminaba la frase del otro, la forma en que sus ideas se complementaban y se mejoraban mutuamente. Hubo momentos en que sus manos se rozaban sobre un plano, o sus miradas se encontraban sobre la pantalla del ordenador, y el mundo exterior desaparecía, dejando solo la electricidad crepitante entre ellos. Pero entonces recordaban el restaurante, a Daniel, y el muro de hielo volvía a levantarse, más delgado ahora, pero todavía presente. La noche antes de la presentación, estaban trabajando hasta tarde, ensayando su discurso una última vez. Tú te encargas de la introducción y la visión general, dijo Leonardo, tu pasión por el aspecto comunitario es nuestro mejor argumento de venta. Yo me encargaré de los detalles financieros y estructurales, los números fríos que les interesan a estos buitres. Era la primera vez que reconocía la pasión de ella como un activo valioso en lugar de un lastre. Isabella lo miró, sorprendida. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Crees que lo conseguiremos? Somos el mejor equipo de esta ciudad, aunque nos odiemos, respondió él con una sinceridad descarnada. Por supuesto que lo conseguiremos. Hubo un largo silencio. Isabella sintió la necesidad de decir algo, de romper el hielo de una vez por todas. Leonardo, sobre lo que pasó en el restaurante. Olvídalo. Fui un imbécil. Mis disculpas, la interrumpió él. No era una disculpa apasionada, pero viniendo de él, era el equivalente a una declaración a gritos. Yo no debería haber ido a cenar con él. Tienes derecho a cenar con quien quieras, dijo él, su voz tensa. Pero no tienes derecho a usar tu vida personal para humillarme en público, replicó ella, su propia frustración saliendo a la superficie. Yo no te estaba humillando. Estaba protegiendo el proyecto, espetó él, demasiado rápido. No. Estabas marcando tu territorio como un animal. Y yo no soy tu territorio. Se levantó, sus ojos echando chispas. ¿Por qué no puedes admitirlo? Estaba celoso. Él se levantó también, encarándola al otro lado de la mesa. El aire vibraba con su confrontación. Maldita sea, sí, estaba celoso. ¿Es eso lo que querías oír?, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Estaba celoso. Estoy celoso. La idea de ti con ese hombre pulcro y bronceado que te llama, bella, me revuelve las tripas. La idea de que él te tocó, que te conoce de una manera que yo no, me vuelve loco. ¿Contenta? El arrebato la dejó sin palabras. Estaba aturdida por la cruda honestidad de su confesión. Toda la arrogancia, toda la fachada del tiburón de acero, se había desmoronado, revelando a un hombre consumido por una emoción que no podía controlar. Y en ese momento de vulnerabilidad, lo vio de verdad. Vio el miedo bajo la ira. El miedo a perderla. Leonardo, susurró. Él la miró, su pecho subiendo y bajando por la respiración agitada, sus ojos oscuros llenos de una tormenta de emociones.
Dio la vuelta a la mesa y se paró frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No sé qué es esto que hay entre nosotros, Isabella. Es un campo de batalla, es un desastre, es lo más exasperante que me ha pasado en la vida, pero es real. Y no voy a dejar que él se interponga. No hay nada entre Daniel y yo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Lo sé. No lógicamente, dijo él, levantando una mano y acariciando su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto increíblemente tierno que contrastaba con la violencia de su arrebato. Pero esta cosa, no es lógica. Se inclinó y la besó. Esta vez no hubo furia ni desesperación. Fue un beso lento, profundo, exploratorio. Era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Era la rendición de dos ejércitos exhaustos que descubrían que habían estado luchando en el mismo bando todo el tiempo. Ella le devolvió el beso, sus manos subiendo por su pecho hasta rodearle el cuello, atrayéndolo más cerca. Se besaron hasta que se quedaron sin aliento, hasta que el mundo se redujo a la sensación de sus labios, al sabor de su piel, al sonido de sus corazones latiendo al unísono. Cuando finalmente se separaron, se quedaron con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire. Tenemos una presentación mañana, susurró ella. Lo sé, respondió él, besando la comisura de su boca. Y vamos a arrasar. Al día siguiente, en la sala de juntas de un banco de inversión, llegaron juntos. No se tomaron de la mano ni mostraron ningún afecto público, pero había una nueva energía entre ellos, una conexión silenciosa que todos en la sala podían sentir. Su presentación fue impecable. Eran un dúo perfectamente sincronizado, la pasión de Isabella complementada por la precisión de Leonardo. Los inversores estaban visiblemente impresionados. Cuando llegó la sesión de preguntas y respuestas, el presidente del fondo de inversión más grande, un hombre llamado señor Vargas, tomó la palabra. Impresionante. Realmente impresionante. Pero tenemos entendido que hay otros fondos, como Rojas Capital, que también tienen un gran interés en esta zona. ¿Cómo planean lidiar con esa competencia potencial? Antes de que Leonardo pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió. Espero no llegar tarde. Tuve un pequeño contratiempo con el tráfico. Daniel Rojas entró en la sala con una sonrisa de disculpa, impecablemente vestido y rebosante de confianza. Se dirigió directamente al señor Vargas. Señor Vargas, disculpe mi informalidad. Soy Daniel Rojas. Creo que estará interesado en saber que mi fondo acaba de cerrar un acuerdo de asociación con otro inversor clave que se había retirado previamente de su consorcio, Rivas Duarte Arquitectos. El nombre de Marco Rivas cayó en la sala como una bomba. Leonardo e Isabella se miraron, el shock y la comprensión dibujados en sus rostros. Daniel no estaba compitiendo con ellos. Estaba tratando de absorber a sus inversores, de robarles el proyecto por debajo de la mesa, uniendo fuerzas con su enemigo más acérrimo. Presentaremos nuestra propia propuesta alternativa para el terreno en los próximos días, continuó Daniel, ahora dirigiéndose a toda la sala. Una propuesta que creemos es más, financieramente sólida y menos arriesgada que depender de una colaboración tan volátil como la de Alarcón y Rossi. La sonrisa de Daniel era la de un tiburón que huele sangre. Miró a Isabella, y por un instante, su máscara de encanto se deslizó, revelando una fría y calculadora ambición. No había rastro del chico que había conocido en la universidad. Era un extraño, un enemigo. Leonardo sintió la mano de Isabella buscar la suya bajo la mesa y apretarla con fuerza. Ya no era un presentimiento. Ya no era una sospecha. Era la confirmación. Daniel no era solo un exnovio celoso del pasado. Era el enemigo en el presente, un enemigo que había estado jugando con ella, manipulándola, con el único fin de destruirlos a ambos. La batalla por el corazón de la ciudad acababa de volverse mucho más personal y mucho más peligrosa. Y mientras Isabella miraba el rostro del hombre que una vez amó y luego el del hombre que estaba empezando a amar, supo que esto ya no era solo un proyecto de arquitectura. Era una guerra por su futuro. El silencio que siguió a la revelación de Daniel fue pesado, cargado de la electricidad de una traición anunciada.
Los inversores intercambiaron miradas incómodas, sus rostros profesionales apenas ocultaban la excitación ante un drama corporativo en desarrollo. Para ellos, era un espectáculo, para Leonardo e Isabella, era el suelo abriéndose bajo sus pies. Isabella sintió una oleada de frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la sala. El hombre encantador con el que había cenado, el que le había susurrado palabras de aliento y le había recordado un pasado idealizado, era una fachada. Cada palabra amable, cada recuerdo compartido, había sido una jugada calculada. La había utilizado como un peón para obtener información, para evaluar su estado de ánimo y, lo más importante, para desestabilizar a Leonardo. Se sintió sucia, ingenua y furiosa. La mano de Leonardo sobre la suya, firme y cálida, fue el único ancla que la mantuvo en su sitio, impidiendo que su rabia estallara en un torbellino destructivo. Leonardo, en cambio, sintió una claridad gélida. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Rivas proporcionando el sabotaje técnico y las filtraciones a la prensa, Daniel utilizando su conexión personal con Isabella para sembrar la discordia y recabar información mientras, por detrás, su fondo de inversión se preparaba para dar el golpe de gracia. Era una operación de pinza perfecta, y ellos habían estado a punto de caer en la trampa. Rompiendo el tenso silencio, Leonardo se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, los de un depredador que ha identificado a su presa y está a punto de atacar. Sus ojos nunca dejaron los de Daniel. Una maniobra audaz, Rojas, dijo, su voz resonando en la sala. Aunque carente de originalidad. Unir fuerzas con un arquitecto conocido por priorizar los atajos sobre la integridad estructural es, cuanto menos, arriesgado. Sobre todo cuando se trata de un terreno con las complejidades geológicas que éste presenta, detalles que, estoy seguro, Marco Rivas se ha asegurado de que usted conozca a la perfección. La mención de las complejidades geológicas fue una estocada directa y precisa. El rostro de Daniel vaciló por una fracción de segundo, apenas perceptible para la mayoría, pero Leonardo lo vio. Sabía que Rivas era la fuente de la información sobre la falla geológica. Lo que no sabía es que Leonardo e Isabella ya lo habían descubierto y solucionado. Daniel se recompuso rápidamente. Simplemente estamos ofreciendo a los inversores una opción más segura y rentable, una que no depende de la alquimia personal. La condescendencia en su voz era palpable. Fue el turno de Isabella de levantarse. Se situó junto a Leonardo, no detrás, sino a su lado, como su igual. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero cortante como un diamante. Daniel, lo que tú llamas alquimia personal, nosotros lo llamamos sinergia. Es la unión de la visión con la viabilidad. Nació de un conflicto, sí, pero se forjó en una crisis, una que casi destruye el proyecto y que, curiosamente, comenzó justo cuando tus reuniones con Marco Rivas se hicieron más frecuentes. La acusación era velada, pero todos en la sala la entendieron. Nuestro proyecto no es solo un conjunto de edificios, continuó, su voz cobrando fuerza y pasión. Es una comunidad viva. El plan que les hemos presentado hoy es más fuerte, más seguro y más inspirador precisamente porque dos puntos de vista opuestos se vieron obligados a encontrar el mejor camino hacia adelante. Es un testimonio de resiliencia. ¿Qué ofrece tu alternativa? ¿Un plan nacido de la traición y la manipulación, construido sobre cimientos de desconfianza? Les deseo suerte para vender eso. Sin decir una palabra más, recogieron sus cosas. Leonardo se dirigió a los inversores. Gracias por su tiempo. Cuando estén listos para invertir en el futuro en lugar de en juegos de poder del pasado, saben dónde encontrarnos. Salieron de la sala de juntas con la cabeza alta, dejando atrás un silencio atronador y a un Daniel Rojas cuya sonrisa de tiburón parecía ahora forzada y frágil. Una vez en el ascensor, la fachada de control de Isabella se desmoronó. Se apoyó contra la pared, temblando de rabia e impotencia. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me manipuló tan fácilmente. Leonardo la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él. No fue un abrazo apasionado, sino de apoyo, de consuelo. No fuiste ciega, fuiste confiada. Él explotó una historia que compartisteis. El único culpable aquí es él,
dijo, su voz grave resonando contra su cabello. Ella se aferró a él, respirando su aroma, encontrando refugio en su solidez. Gracias. Por lo que dijiste ahí dentro. Por defenderme. Defendernos, la corrigió él suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Se quedaron así durante todo el trayecto hasta la planta baja. En ese capullo de metal suspendido, lejos de los ojos de inversores y enemigos, eran simplemente Leonardo e Isabella. Cuando las puertas se abrieron, se separaron, pero la conexión permaneció, invisible y más fuerte que nunca. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Daniel y Rivas habían mostrado sus cartas y ahora lanzarían un ataque frontal para desacreditarlos y robarles el proyecto. La prensa, controlada por las conexiones de Rivas y alimentada por el dinero de Daniel, comenzó una campaña de desprestigio brutal. Aparecieron nuevos artículos, esta vez acusándolos de ocultar los problemas geológicos, presentándolos como incompetentes e irresponsables. El nombre de Isabella fue arrastrado por el fango, retratándola como la socia débil y emocional cuyo idealismo casi lleva el proyecto al desastre. El ayuntamiento, presionado por la opinión pública y la influyente propuesta alternativa de Rojas, comenzó a vacilar. Convocaron una audiencia pública para decidir el futuro del proyecto, o reafirmaban su confianza en Alarcón y Rossi, o se la daban al nuevo consorcio. Tenían una semana para prepararse. Una semana para salvar sus carreras y su sueño. Leonardo movilizó todos sus recursos. Su equipo legal trabajó día y noche para contrarrestar las difamaciones. Mateo, su jefe de seguridad, finalmente encontró lo que buscaba, una transacción bancaria indirecta que conectaba a Rivas con la empresa de geotecnia, realizada a través de una sociedad pantalla. Y aún más importante, encontró a un joven ingeniero de laboratorio que había sido coaccionado por Rivas para alterar los informes. Estaba aterrorizado, pero su conciencia lo estaba matando. Leonardo e Isabella fueron a verlo juntos. Le prometieron protección legal total a cambio de su testimonio. El ingeniero, con lágrimas en los ojos, aceptó. Tenían su arma secreta. Las noches se volvieron borrosas, alimentadas por el café y la adrenalina. La oficina de Leonardo se convirtió en su hogar. En medio del caos, su relación se profundizó, despojada de todos los artificios. Se vieron en sus momentos más vulnerables y más fuertes. Ella lo vio consolar a un joven diseñador de su equipo que estaba a punto de rendirse bajo la presión. Él la vio descubrir una solución de diseño brillante para uno de los espacios públicos a las 3 de la mañana, sus ojos brillando con el fuego de la creación. Se apoyaban mutuamente. Cuando ella estaba agotada por los ataques personales, él la obligaba a comer y le leía pasajes de sus libros de poesía arquitectónica favoritos. Cuando él se perdía en la furia y la estrategia, ella le ponía la mano en el hombro y le recordaba la visión, el porqué de su lucha. Una noche, agotados, se quedaron dormidos en el sofá de la oficina de él. Isabella se despertó en mitad de la noche acurrucada contra su pecho, su brazo rodeándola protectoramente. Su respiración era lenta y profunda. En ese silencio, se dio cuenta de algo abrumador y maravilloso. Se había enamorado de él. Se había enamorado del tiburón de acero, y había descubierto que bajo la dura coraza había un corazón tan fuerte y resistente como sus edificios. Se había enamorado de su mente brillante, de su lealtad feroz, de la ternura inesperada que le mostraba solo a ella. No había vuelta atrás. Cuando él se despertó, encontró sus ojos mirándolo. No dijo nada, pero ella lo vio en su mirada también. Una comprensión, un reconocimiento, un miedo y una promesa, todo en uno. El día de la audiencia llegó. El auditorio del ayuntamiento estaba abarrotado. Periodistas, ciudadanos, inversores, todos estaban allí para presenciar el juicio final. Daniel y Rivas estaban sentados en primera fila, exudando confianza. Cuando llegó su turno, Isabella se acercó al podio primero. No habló de vigas de acero ni de rentabilidad. Habló con el corazón. Un edificio no es solo un refugio. Es una promesa. La promesa de una comunidad, la promesa de un futuro mejor, comenzó. Nuestro proyecto no es perfecto porque nació de un conflicto.
Es perfecto porque superó ese conflicto y encontró una verdad más profunda. Representa lo mejor de esta ciudad, la ambición de alcanzar las estrellas y la sabiduría de mantener los pies en la tierra. Esta ciudad no necesita otro monumento al ego, necesita un corazón que lata. Su discurso fue tan poderoso, tan lleno de verdad y emoción, que el público, inicialmente escéptico, quedó cautivado. Luego fue el turno de Leonardo. No fue al podio. Se paseó frente al comité, dominando la sala con su presencia. Presentó, con una claridad demoledora, la evidencia del sabotaje. El testimonio del ingeniero, las pruebas de las transacciones. Desmanteló la propuesta de Rivas y Rojas no con insultos, sino con hechos, señalando los riesgos estructurales ignorados y los recortes de costos peligrosos ocultos en la letra pequeña. Finalmente, miró directamente a Daniel. Hay dos formas de construir, señor Rojas. Puedes construir sobre los hombros de los demás o puedes intentar derribarlos para parecer más alto. Durante un tiempo, pensé que la segunda opción era la única manera. Era un tiburón solitario en un océano competitivo. Pero esta experiencia, trabajar con alguien cuya visión era diametralmente opuesta a la mía, me enseñó algo. Se giró y miró a Isabella, que lo observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. Me enseñó que los edificios más fuertes no se construyen solo con acero y concreto. Se construyen con confianza, con respeto mutuo y, a veces, incluso nacen de la lucha. Mi socia me enseñó que un edificio sin corazón es solo una tumba. Y juntos, hemos diseñado el corazón palpitante de esta ciudad. La decisión es suya, señor alcalde, miembros del comité. ¿Quieren un corazón o una cáscara vacía? Cuando terminó, el silencio se mantuvo por un instante antes de que estallara en un aplauso atronador. No eran solo sus equipos, eran ciudadanos, periodistas, incluso algunos de los inversores que Daniel había intentado seducir. La decisión del comité fue unánime. El proyecto de Alarcón Rossi seguiría adelante con el pleno apoyo de la ciudad. A Daniel y a Rivas les esperaba una investigación por fraude y sabotaje industrial. Derrotados, salieron del auditorio bajo una lluvia de flashes de cámaras. En medio del caos victorioso, Leonardo buscó a Isabella. Se encontraron en el centro de la multitud. Todo a su alrededor se desvaneció. Él ahuecó su rostro entre sus manos y la besó, allí mismo, frente a toda la ciudad. No fue un beso de desafío ni de pasión contenida. Fue un beso de llegada, de certeza, de amor encontrado en el lugar más inesperado. Años después, el complejo corazón de la ciudad era una realidad, una maravilla de la arquitectura moderna. Altas torres de apartamentos, diseñadas con la eficiencia de Leonardo, se entrelazaban con jardines colgantes, plazas vibrantes y centros comunitarios diseñados con el alma de Isabella. Se había convertido en el lugar más deseado para vivir de la ciudad, un testamento a su legado. Una tarde soleada, Leonardo e Isabella, ahora marido y mujer, paseaban por la plaza central, empujando un cochecito de bebé. Observaban a los niños jugar en la fuente que ella había diseñado y a los ejecutivos tomar café en las terrazas que él había asegurado que fueran rentables. Eran dos mundos fusionados en una armonía perfecta. Recuerdo cuando esto era solo vías de tren oxidadas, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Recuerdo cuando pensé que eras la arquitecta más ingenua e insufrible del planeta, bromeó él. Ella se rió. ¿Y ahora? Él la miró, sus ojos llenos de un amor profundo y tranquilo. Ahora sé que eres la arquitecta más brillante, tenaz y hermosa, que casi dejo escapar. En el cochecito, su pequeña hija, de apenas 1 año, se agitó y abrió los ojos, unos ojos color miel como los de su madre. La niña, a quien llamaron Elara, en honor a una constelación que solo es visible cuando 2 estrellas se alinean, balbuceó y extendió sus manitas hacia un reflejo del sol en un rascacielos. Isabella sonrió. Creo que tenemos otra constructora en la familia. Leonardo la rodeó con su brazo, atrayéndola a ella y al cochecito más cerca. Bueno, tendrá a los mejores maestros. Miraron juntos su creación, no solo los edificios que se alzaban hacia el cielo, sino la vida que bullía a sus pies, y la pequeña familia que habían construido en medio de todo. La dejó por una obsesión,
por un orgullo ciego, creyendo que su propia visión del mundo era la única que importaba. Pero cuando la vio renacer, cuando vio su propia alma reflejada y mejorada en la de ella, el arrepentimiento de su antigua arrogancia y los celos que sintió al casi perderla le enseñaron la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Leonardo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de cualquier construcción, ya sea de acero o de amor, no reside en la ambición individual ni en la búsqueda de la victoria, sino en la unión de fuerzas, en el respeto mutuo y en el amor incondicional que nace cuando dos almas rivales se dan cuenta de que, en realidad, siempre estuvieron construyendo el mismo sueño. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de la batalla y la rendición, en las personas que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.